Bueno, una vez leídos los 42 microrelatos del Benedicto, bueno, yo quiero dar las gracias a las 3 personas del jurado, a las 3 miembros del jurado, porque han hecho un gran trabajo y que también hace posible, como su participación, que este certamen maratón de microrelatos tenga su continuidad. Adelante. Pues hemos deliberado y bueno, si bien la elección de los 42 finalistas ha sido relativamente fácil, entre comillas, porque hemos ido puntuando, como he dicho, y ha sido automático, la tabla de Excel lo ha ordenado y ahí hemos cortado. Lo difícil ha sido puntuarlos, ¿no? Pero lo que ha sido la elección ha sido automática, pues la elección de, digamos, de estos 3 ganadores que van a anunciarse ahora, pues no ha sido tan sencilla. No hemos cogido por orden los 3 primeros puntuados, sino que hemos, como he dicho, teníamos unos favoritos entre los primeros, pero con una discusión constructiva que tuvimos en una reunión. Y después de esta carrera de esta maratón, pues hemos terminado de deliberar. Cuando estaba diciendo que la selección de los 42 había sido fácil, quería añadir también, porque me parece que es justo decirlo y que se sepa, que en el proceso de votación no hemos sabido los nombres de las personas que habían enviado cada microrelato. Los hemos votado todos a ciegas e incluso los favoritos, digamos, finales que llevábamos para hoy terminar de deliberar, pues también los teníamos hasta hace prácticamente 2 días. No queríamos saber, lo podíamos saber, pero no queríamos saber las identidades. Así que quiero que también eso quede constancia. Bueno, pues el 5º certamen maratón de microrelatos, organizado por CLAVE, Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios, y Ámbito Cultural del Corte Inglés. Leemos el acta. El jurado del certamen, formado por Amparo Andrés como vocal, Elena Torres como secretaria y Elias Eleuterio como presidenta, reunido en fecha 23 de mayo, decidió seleccionar 42 finalistas entre las obras presentadas, según orden de puntuación. Durante este proceso se ocultó la identidad de los autores para no influir en las deliberaciones del jurado. Reunido el 28 de mayo, selecciona 6 candidatos que por su especial calidad podrían pasar a optar por los 3 primeros premios. También habíamos dejado esas 3 obras como reserva por si alguno de los que teníamos como finalistas pues no se presentaba y hubiéramos puesto en la reserva. Bien, así es. Todos los microrelatos han sido leídos el día 31 de mayo, a las 18:30, en Ámbito Cultural del Corte Inglés, en un maratón que decide sobre los primeros puestos galardonados con el oro, la plata y el bronce. El resto ha recibido un diploma que acredita su preselección en este certamen. Bien, pues pasamos ya a decir los premios. Empezamos con el bronce. El premio lo va a entregar Amparo Andrés, que es la vocal, y el microrelato que ha obtenido este tercer premio lleva por título Una molesta ocupación, de Francisco Pascual. Hay que ver cuántas tonterías tengo que oír a diario. Qué curiosidad tan malsana tiene la gente. Parece que no tuvieran otra cosa que hacer en la vida. No sé si es ansia de saber, esto lo admitiría, o por el contrario, simple morbo, carencia de emociones o déficit de adrenalina, aunque quizás sea un compendio de todas esas cosas.
La mente humana es muy compleja. Lo que no acierto a comprender es por qué me preguntan cómo me fue, qué sensaciones tuve, cómo me encuentro, si estos lugares son bonitos y hospitalarios, si hay mucha gente. Incluso me dan recados. Agotador. Estoy más que harto de todo esto, no me dejan descansar. Cuando más a gustito estoy, zas, me pasan aviso de que tengo una llamada y ale, a la sala de interrogatorios. Deberían buscarse a otro, caramba. Sí, sé que siempre fui muy facilón, que nunca supe negarme a nada, que era sencillísimo convencerme, y así me fue, aunque esa es otra historia. Pero ya es suficiente, me he hartado, está decidido. Ahora mismo voy a comunicarme con esa medium y que se busque otro espíritu que le saque las castañas del fuego. Vamos con el segundo, la plata, que corresponde, lo va a hacer entrega Ellos en Eleuterio como presidenta de estos premios, y es para el microrrelato titulado Juegos de Palabras de José Vicente García. Muchas gracias a todos y nada, homenaje a los poetas, los narradores y las palabras, que sin ellas no podríamos vivir. Juegos de palabras. Las palabras deseaban atraer a los poetas, llama su atención. Algunas, pasadas de moda, unían tretas para seducirles. Cáspita se escondía tras el acento para surgir de repente dando sustos morrocotudos. Candil prendía el puntito de su i hasta quedar chamuscarita. Miserere se retorcía como el baile de una bruja en Cuaresma. Y Soponcio fingía desmayos cuartísicas del 19. Por el contrario, las nuevas palabras, sabiéndose jóvenes y lustrosas, surfanaban altaneras en su modernidad. Birra siempre andaba descuidada y resacosa. Euribor jamás entregó una letra sin cobrar interés. Pilates se emboscaba en sus pocas sílabas con mirada disipada al infinito y Cagaprisas corría y corría sin descanso con su R tapando la letra de la G, la baja de la G. El poeta escogía con mimo unas de aquí y otras de allá, las necesarias, y se las llevaba bien arropaditas en su zurrón. Todos, poetas y palabras, sabían que nunca podrían vivir el uno sin las otras. Se escuchó gritar una vocecita al fondo del rincón. Por favor, no me olvidéis. Ya sé que soy simple, fina y menuda, pero preguntad. Preguntad y veréis que solo cuando yo digo fin, todos los cuentos, incluido este, se han acabado. Bravo. Bueno, pues nada, llegamos al oro. Va a entregar el premio Juan Luis Bedins como presidente de la asociación, CABE, y es para el microrrelato que lleva por título Teoría Manfred Schwann, de Elena Casero. Teoría de Manfred Schwann. La solución, aconsejada por sus amigas, era aplicar esta novedosa teoría cuyos resultados estaban garantizados. Manfred Schwann, un lúcido analista alemán en apenas 4 capítulos de su único libro, abogaba por estudiar la conducta del oponente para anticiparse, mediante prácticas lógicas, a sus reacciones. El primero de ellos, Die Nase befühlen, o tocar las narices, se basaba en crear conflictos cotidianos sin aparente sentido para provocar confusión. En el capítulo Schwindung der Rebund, o marear la perdiz, se recomendaba desbaratar durante un mes la economía básica mediante gastos desproporcionados e inútiles e imposibles de cuantificar. En el siguiente, mit Honig auf den Lippen, o con la miel en los labios, sugería utilizar técnicas de acercamiento y alejamiento hasta cerciorarse de que el oponente se hallaba desorientado, así como deslizar mensajes subliminales en público para socavar su confianza.
Al llegar al último capítulo, Leben, das Sinn 2 Tage, o A vivir que son 2 días, y comprobado que su rival estaba emocional y económicamente hundido, cerró el libro, llamó a sus amigos, cogió a los niños y pidió el divorcio. Bueno, ya para despedir el acto, esperamos que hayan pasado como nosotros una velada muy agradable, en armonía, en convivencia cultural, con respeto, escuchando aquí los relatos de todas las personas que se han presentado. Muchas felicidades a las 3 personas ganadoras. También nuestra enhorabuena a todas las personas seleccionadas como finalistas. Hemos escuchado estupendos microrelatos y muchas gracias a todos los participantes. Si no hay participantes, pues no puede haber fiesta de las letras. Muy atentos a 2 cosas que he dicho. Uno, a la lectura que se comunicará, una lectura, un acto público para celebrar esta fiesta del microrelato. Y 2, estén atentos a la convocatoria del año que viene, porque esperamos no fallar y tenemos voluntad de continuar con este certamen maratón de microrelatos organizado por Clave conjuntamente con el ámbito cultural del Corte Inglés. Solo me queda dar las gracias de nuevo al ámbito cultural del Corte Inglés por todas las facilidades que nos han dado, y a mis compañeras y amigas Elias Eleuterio, coordinadora del certamen, Elena Torres, que ha ejercido además como secretaria de los jurados, Elias, presidenta de los jurados, y Amparo Andrés Lachí, vocal también de los jurados. Muchas gracias y muchas gracias a todos.